La noticia del verano que más interesa a los españoles, las vacaciones. Nos ha parecido oportuno hacer una ruta por uno de los símbolos del paisaje turístico y estival, el Chiringuito. Hemos viajado a la costa mediterránea para entrar en la cultura y ruta del bar-restaurante de playa con informe semanal. El Mediterráneo de frente, como un inspirador telón de fondo, pero también como despensa excepcional del chef en su cocina, que huele a verano, a salitre, a pescado recién extraído, a explosión de sabores con estrella Michelin. Yo medito todas las mañanas, hace años que medito, entonces a mí ese amanecer, ese momento, me encantan los amaneceres, de hecho cada día intento estar con él, con ese momento, y es un momento de inspiración y de apertura de mente. Cuando el sol aprieta y la playa arde, cualquier proposición es válida para alimentar el estómago y el alma. Aquí puedes comerte un sándwich estando tumbado tranquilamente y tomándote un mojito, y dentro de un ratito puedes estar bailando. Todo eso, por supuesto, es imprescindible descalzo, que es lo más importante, porque el contacto de los pies, del cuerpo con el suelo, con la tierra, es muy importante. En esta excitación de los sentidos, en la experiencia de sentarse a comer, hay que dejarse llevar por lo que el cuerpo decida, primero con la vista y el olfato. Espetito de sardina, mire. Empezamos con la ensalada de pimiento, ensalada con el frío, le llamamos concha fina, mejillones, gambas, vamos sacando. Y después ya empezamos con los espetones de sardina, con todo, con el pescado frito. Y vamos, ¿quién quiere calamares, boquerones, adobo? Y la gente va levantando la mano, quien levanta la mano se lo ponemos. Y luego al final, para cuando va a pagar, le decimos ¿cuántos platos hay? Tanto. Pues le cobramos la cantidad de platos que hay y la bebida. El Chiringuito nace con la costumbre de los pescadores de reunirse al volver de faenar para asar en la arena el pescado a la caña. Del pescadito a la alta cocina, el Chiringuito se reinventa por todo el litoral. Esto ya no es solo el tomar el sol, sino la luz, el relá, el sonido del mar. Yo siempre he dicho que nosotros vendemos el pescadito en los chiringuitos, parece mejor porque se vende mirando al mar y con el sonido del mar parece más fresco. Vamos a bailar, cha, cha, cha. Vamos a bailar, cha, cha, cha. Together, cha, cha, cha. El calor en pleno letargo veraniego se combate con un baño refrescante o buscando refugio en el Chiringuito. El de la playa de Daimús, en Valencia, no es uno cualquiera porque cuenta con una estrella Michelin. En 33 años, el chef Manuel Alonso ha transformado el Chiringuito de sus padres en un establecimiento con varios ambientes para dar gusto al paladar. Para mí hubiera sido más cómodo seguir aquí haciendo pues, pollos asados, arroces para llevar, otra oferta gastronómica, igual de honesta, pero diferente, pero a lo mejor no cumplo mi sueño o no me siento realizado como me estoy sintiendo ahora, que cada día me levanto con esa fuerza y con esas ganas de realmente desarrollar mi creatividad aquí. La estrella es un reconocimiento a un trabajo y a una trayectoria. Yo le doy lo que yo pienso, de la forma que yo creo y de la forma que yo he concebido el plato y que yo me lo comería, porque necesito ese comerme y decir, ese gusto, ¿no? esa redondez en boca. Para mí el pulpo es el protagonista de este plato. Importante decir que el pulpo, una vez que se ha secado, lo tenemos que pasar por la llama, por el fuego vivo, lo quemamos. Lo quemamos, pero siempre dejándolo tierno, no dejándolo muy seco, importante. Hacemos una pequeña lágrima. Y esta sería nuestra coliflor con pulpo seco, cañailla, albedo de limón y aceite de oliva. Una hoja de ruta, constancia y trabajo componen el credo que Manuel Alonso recita a quien le pregunta por el secreto de su éxito. Mira, más sardina. En la playa de El Dedo, en Málaga, todo el mundo conoce a Nono, el nieto del tintero. Siendo un niño, ayudaba a su abuelo a teñir las redes de los pescadores hasta que los japoneses inventaron unas de plástico. Antiguamente era eso, era zumar, restar, multiplicar y acurrar. Es lo que había. Con 11 años ya todo el mundo tenía que buscar toda la vida aquí en la playa. No me queréis ni ver.
¡Pero yo cobro! Cuando no hubo redes que teñir, para ganarse el pan, abuelo y nieto cambiaron de oficio, sin apartarse de la playa. En 1966 abrieron su primer chiringuito, sin carta, porque aquí los platos se subastan. Mire, sardina, espeto, espetito. Mi madre es una persona un poco fuerte y la pobre tampoco sabe leer muy bien escribir, entonces las comandas no sabía cogerlas y total que siempre estamos discutiendo los dos. Y un día yo ya cabreado le digo, mira mamá, tú fríes lo que te dé la gana, que yo lo vendo. La gambita cocida le vendo y a la gamba. El ambiente de este chiringuito en concreto, porque es muy típico aquí en Málaga esto del yo cobro y a enseñar los platos y demás. A excepción del marisco, todos los platos tienen el mismo precio. A la hora de cobrar, basta con contar los platos que hay sobre la mesa. Yo siempre he oído que cuando el suelo era de arena, enterraban los platos en la arena. Pero nosotros nunca lo hemos hecho. Nosotros nos lo llevamos puesto todo. Y muy razonable que hicieran todo esto de hormigón o de lo que sea esto, porque así ya por lo menos no puedes esconder los platos. Sardina. Desde los años 60, en la playa de Fuengirola, los chiringuitos han resistido a la presión urbanística y han sabido adaptarse a las múltiples exigencias legales. El origen de los chiringuitos se remonta al siglo XIX. Entonces ya se escribían postales desde el lugar de veraneo. Un poco la referencia es que efectivamente Alfonso XII, siendo príncipe, ya estaba en un chiringuito. Y esa era una referencia importante porque lo centra un poco en el espacio, no porque fuera el único. Los chiringuitos se iniciaron en esta zona de Andalucía con diferentes nombres en cada zona. Uno se llamaba merendero, otro se llamaba paso, algunos le ponían rimbombante restaurante, pero empezaron en esa idea porque al fin y al cabo en Andalucía, queramos o no, es un destino de sol y playa principalmente. En este chiringuito de Fuengirola, el confort es lo primero y el servicio llega hasta el pie de playa. The sun, friendly people, the culture, the food. Yo llevo 51 años, voy por la cuarta generación, o sea, venían los bisabuelos, ahora luego los abuelos, luego los padres y ya están los hijos. Con lo cual se hace un hábito y normalmente están todo el verano. Algún año se van a una semana a un destino exótico por conocer algo diferente, pero al final se vienen aquí y aquí están, o sea, aquí, desde por la mañana a la noche. Desde hace 30 años, 2 réplicas exactas de los moais de la isla de Pascua custodian el chiringuito de la playa de Oliva, en Valencia. Están hechos de cartón piedra, pero transmiten una especie de energía también muy positiva. La gente que viene también viene muy predispuesta. Tenéis que pensar que el público que nosotros tenemos es gente que viene de todas partes del mundo. Son un ejemplo de adaptación a la normativa vigente respecto a los ruidos o la ocupación del espacio público. Ahora ofrecen un concepto más familiar, pero tiempo atrás el chiringuito alcanzó fama internacional por sus fiestas nocturnas. No había horarios como ahora. Antes cerrábamos cuando salía el sol. Cuando despegaba el sol del agua, aplaudíamos todo el mundo y nos íbamos para casa. Y era un paraíso, aquello era un paraíso, la alegría que había en el chiringuito. El turismo de sol y playa es un fenómeno que en España bate sus propios récords cada año. Quizás porque, como nos recuerda el poeta Benedetti, el verano es verde tregua. En el rato estival la historia se detiene y estamos como nunca dispuestos a la paz. Es tiempo para el placer y para disfrutar, ¿por qué no?, de chiringuito en chiringuito.